Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Este es el tercer programa que le hemos denominado Diálogos y Huertas. Un agradecimiento a la Biblioteca Pública Rural para la Paz de Samaniego, al Instituto Sur Alexander von Humboldt y SAIS y al canal de televisión Satel, canal comunitario del municipio de Samaniego. Este programa lo estamos retransmitiendo en diferentes redes sociales, en diferentes grupos de WhatsApp, donde también estamos haciendo un intercambio de opiniones, de sugerencias, de apreciaciones sobre este tipo de programas que estamos compartiendo con ustedes, con el objetivo fundamental de poder profundizar lo que significan las diferentes economías, no solo las imperantes y hegemónicas, y también lo que significan las huertas. Hoy vamos a hablar sobre buen vivir, y nos gusta muchísimo esta parte del programa y de esta serie de programas, porque si hay algo que tenemos que decir que hoy supera a la ideología de izquierda, que hoy supera a la ideología de la derecha y que hoy supera a las guerras bizantinas e intestinas de los seres humanos en el mundo, es exactamente apreciaciones originarias, diferentes, de otras formas de ver la vida, como es el buen vivir. Nosotros, como Instituto Sur Alexander von Humboldt, no encasillamos el buen vivir en una apuesta política o ideológica. Para nosotros, el buen vivir es una alternativa al desarrollo. Es una forma diferente de concebir la economía, es una forma diferente de concebir la sociedad y es una forma muy diferente de concebir la existencia del ser humano en este planeta. El buen vivir tiene exactamente que ver con la concepción biocultural, la concepción ecosistémica de la existencia de nosotros como seres humanos en el planeta. Y comenzamos por decir lo siguiente para poder ir explicando un poco lo que significa el buen vivir. Y comenzamos a resolvernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los modelos económicos, políticos, sociales, militares imperantes? Hace algunos años, tal vez unos 50 años atrás, podíamos decir que los modelos económicos hegemónicos e imperantes en el mundo era el modelo económico capitalista y sus diferentes versiones: neoliberalismo, capitalismo democrático, capitalismo a escala humana, etc. Diferentes formas de modelo capitalista hace más o menos 50 años, con fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero también en esa época, luego de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, un modelo económico imperante lo constituyó el socialismo, promovido exactamente desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también de todo el bloque oriental de Europa y gran parte del Asia. Excepciones en América de Nicaragua, Cuba y lo que podría haber sido Chile. Ese modelo económico socialista imperó y fue hegemónico en el bloque luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando la Guerra Fría, hasta mediados de los 80, finales de los 80, cuando Mikhail Gorbachev plantea la perestroika y la apertura, y entonces se comienza ese modelo económico socialista de economía centralizada a combinarse con estrategia de mercado, o sea, del capitalismo. Mientras tanto, como le dijimos en el anterior programa, en el segundo programa, el capitalismo sobrellevaba diferentes crisis a modelo de infarto económico. Esas diferentes crisis fue generando los aprendizajes del modelo capitalista en la parte financiera, en la parte bursátil, en la parte comercial, en la parte agrícola, en la parte industrial, para ir regenerándose en cada momento, a tal punto que llegó también a una parte muy importante hegemónica que permitía que este modelo económico pudiese solventar las diferentes crisis como la del 2008. En el último 100 años hablamos de una cantidad de crisis y hablamos en el anterior programa como la de
la Gran Depresión de 1929. Luego de que el modelo socialista entrara en la perestroika, en los 90, en la economía globalizada vuelve a imperar el capitalismo en diferentes manifestaciones. La China comunista, maoísta, daba un salto fuerte a la vinculación de la economía de mercado. La gran Unión Soviética se separa en diferentes países, como eran los estados, ahora países, y se comienza a generar, por supuesto, la potencia de Rusia, también en su apertura en diferentes expresiones del mercado. Y entonces tenemos que el mercado en el mundo, llámese de los bloques socialistas o de la fuerza del capitalismo, comienza a imperar. Cuba sigue siendo una excepción y también es una excepción muy importante en América Latina, que de tal manera impacta, el ejemplo de Cuba a nivel económico impacta en algunos países de América Latina como Venezuela, como Bolivia y Ecuador, que hace 10 años atrás comienzan a fortalecer lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI. En esa concepción de socialismo del siglo XXI, hoy al 2020, se queda Venezuela, con la crisis que hoy tenemos de Venezuela en torno al bloqueo económico de Venezuela, como el bloqueo económico de Cuba, pero con la prevalencia en el mundo globalizado de lo que significa el capitalismo. ¿Para qué hacemos esa expresión de decir y responder a la pregunta cuáles son los modelos económicos hoy imperantes en el mundo? Es para decir que la mayoría de modelos económicos terminan hablando de desarrollo. Y el desarrollo para algunos países es equivalente a crecimiento económico, es equivalente a riqueza, es equivalente a satisfacer las principales necesidades, es equivalente a tener mayores ingresos, mayor capacidad de empleo, a tener controlada la inflación en un dígito, entre 1, 5, 7%, y a tener unos indicadores macroeconómicos estables que permitan claramente decir que la sociedad puede tener progreso, puede tener bienestar y que las empresas pueden crecer y que año por año se mida el crecimiento de la concepción del desarrollo a través de cómo está creciendo el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, que mide cada año cómo se comporta la economía y cómo crece o decrece la economía. En términos generales, estamos hoy en una época signada por la visión del desarrollo. Sin embargo, sin ser de izquierda y sin ser socialista, una corriente de pensamiento crítico hace muchos años atrás, tal vez 20, 30 años, viene deconstruyendo la palabra desarrollo. Teóricos como Arturo Escobar dicen hoy que el desarrollo es una invención, que el desarrollo es un término inventado por los países capitalistas de la órbita de crecimiento económico para significar que todo tiene que estar enfocado a que los países tienen que desarrollarse. Y entonces dicen, no, Colombia no está desarrollado, Argentina no está desarrollado, Haití no está desarrollado. Y entonces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y una gran cantidad de grupos internacionales comienzan a medir, incluida la Organización de Naciones Unidas, comienzan a medir los parámetros de los países en sus niveles de desarrollo. Sin embargo, es allí que esta teoría del pensamiento crítico comienza a deconstruir esa concepción y dice, ojo, esa concepción del desarrollo está mal elaborada. Mal elaborada en el sentido de lo siguiente: el desarrollo que nos vende hoy el capitalismo, dice la corriente de pensamiento crítico, basa su esquema fundamentalmente en que los que ganan gran poder económico son las empresas, pero esas ganancias y esos recursos no las distribuyen
en buenos salarios, en buenos honorarios y en distribución social a los lugares y a la gente más pobre. La corriente de pensamiento crítico también dice, ojo con la palabra desarrollo, porque el afán de crecer a través del Producto Interno Bruto está generando la terminación, la extinción de los recursos naturales del planeta. Y entonces viene el cambio climático y le da la razón a la corriente de pensamiento crítico. Y tenemos allí un problema gravísimo de la concepción de desarrollo. Entonces, expresiones como desarrollo rural, desarrollo alternativo, desarrollo endógeno, desarrollo humano sostenible, desarrollo sustentable, son formas similares de capitalismo que enfocan sencillamente la ganancia en concepción de inequidad. Hoy el mundo tiene parámetros de desigualdad extremos. 8 personas en el mundo tienen la mitad de los ingresos de 4.000 millones de personas. Y eso tiene que ver con una terrible desigualdad que nos obliga a decir que el desarrollo está mal concebido y mal elaborado. Bueno, y estamos entonces en esta segunda parte del programa, en donde hemos especificado las alternativas al desarrollo y en donde hemos planteado un discurso de pensamiento crítico para deconstruir el desarrollo y hacer una deconstrucción de lo que significa las formas económicas imperantes o hegemónicas, llámese capitalistas o llámese socialistas de mercado, que en últimas no son socialistas. En esta segunda parte, en esas alternativas al desarrollo, queremos enfocar lo que significa el buen vivir. Este es un concepto ancestral del pensamiento andino, del pensamiento originario, que hace muchos años nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, lo implementaron en su secuencia diaria, en su dinámica permanente de vida, tanto individual, familiar, grupal, colectiva y de gobierno. El buen vivir retoma ese pensamiento en espiral del pensamiento andino, pero retoma algo mucho más importante, cuál es el ciclo de la armonía, la reciprocidad, la minga, el trabajo colectivo, pero sobre todo entender que la tierra, la naturaleza, los árboles, los animales, el ser humano son uno solo. No es una visión antropocéntrica, porque se nos ha enseñado desde la visión occidental, desde el pensamiento occidental, que el hombre lo es todo. Y gracias a esa mal visión del antropocentrismo, muchos modelos económicos priorizaron el ser humano por encima de la naturaleza, por encima de los otros seres vivos y por encima de la tierra como ser vivo. El buen vivir es una apuesta no antropocéntrica, es una apuesta como alternativa al desarrollo y es una dinámica muy importante de entender desde los diferentes espacios, pensamientos, concepciones, filosofías, ontologías, de que existe otra forma de ver la vida, de ver la economía, de mirar la sociedad, de integrar la relación entre economía, sociedad y naturaleza, y que por supuesto hoy se nos convierte en una apuesta totalmente interesante, fundamental, para poder salir de esta crisis de la civilización, de esta crisis del pensamiento occidental, de esta crisis del antropocentrismo, y que nosotros podamos entender que la armonía con la naturaleza puede ser, en donde estamos hoy con todas esas crisis, una alternativa fundamental de vida. El buen vivir lo han trabajado muchos teóricos en América Latina, sobre todo esa corriente de pensamiento crítico, que hace 30 años viene construyendo ontologías, pensamientos, filosofías, maneras diferentes de ver la vida, de ver la economía y de ver la sociedad.
Tenemos estudios interesantísimos en América Latina, algunos del Ecuador, como Alberto Acosta, como Pablo Dávalos, como Natalia Sierra. Los dos últimos profesores importantísimos de la maestría de estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca y la Universidad de Nariño, y otros profesores y otros teóricos que han trabajado muchísimo desde el Perú, desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, Colombia, lo que significa el buen vivir. Esa corriente de pensamiento crítico y de pensadores que han logrado interpretar el pensamiento indígena están expresando que el buen vivir en primera instancia es un ecosistema de vida en donde el ser humano está en equilibrio con todos los seres vivos y está en la tierra como ser vivo y está trabajando a través de esa armonía el respeto a la naturaleza como el primer elemento. Como un segundo elemento es que el buen vivir pretende la solidaridad y el ser colectivo, el ser solidario respecto a las economías. Y allí la importancia de las economías solidarias, las economías circulares, las economías propias en cuanto a productos, moneda, intercambios y también en cuanto a posiciones de tipo económico en torno al gobierno, en cuanto al Estado. En el aspecto político, el buen vivir retoma el respeto a los derechos, el respeto a la vida, el respeto a la tolerancia, el respeto a la diferencia y la diversidad, teniendo en cuenta que en un ecosistema hay muchos actores, hay muchas fuerzas, las cuales tienen que respetarse entre sí para poder sobrellevar hacia adelante la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, el buen vivir, también los diferentes teóricos lo retoman del pensamiento ancestral a través de las cosmovisiones, cosmogonías o la ley de origen. Aquí en el espacio educativo para la paz y el buen vivir hemos querido hacer nuestra aproximación teórica, epistémica a lo que significa el buen vivir. Por eso aquí estamos en un mural pintado por el maestro Román Martínez, que nos ayuda a entender, bajo la concepción del Instituto Sir Alexander von Humboldt y de todos nuestros aliados y todos nuestros usuarios que vienen a este espacio educativo para la paz y el buen vivir, que nos ayudan a entender lo que significa para nosotros el buen vivir. Y entonces, ¿cómo lo pensamos nosotros desde nuestra visión local, territorial, desde este rincón del mundo, desde este rincón de Colombia? ¿Cómo pensamos el buen vivir? Lo consideramos en una primera instancia a través de la representación de la sabiduría de la tierra. Aquí está la tierra como un ser vivo, pintada como una abuela sabia que teje. La concepción nuestra de buen vivir desde Samaniego, desde el departamento de Nariño y de Colombia, inicia con la tierra e inicia con la representación de la abuela. Es importantísimo esa visión que nos lleva a pensar el derecho a la vida, el derecho a la sabiduría propia y el derecho a la tierra como un ser vivo. La tierra no puede ser concebida como un método de explotación agrícola, pecuario o acuícola, sin ninguna consideración por el respeto de la naturaleza y los recursos. Pero cuando nosotros decimos que el buen vivir para nosotros representa a la abuela sabia que teje como tierra, como ser vivo, nos vamos entonces a una imagen de que esa tierra sabia como ser vivo, que además es la madre tierra, la Pachamama, que puede tejer. Y en el tejido nos encontramos de que el territorio, la concepción del territorio, es a través de las diferentes interrelaciones. Para tener un excelente nivel de territorialidad hay que tejer. Y el tejido son todas las relaciones sociales, económicas, políticas, filosóficas, epistemológicas, ontológicas que hay en un territorio y que van armando un tejido. Tal vez los que han leído a Michel Foucault han escuchado del entramado de poderes. Los que han leído los temas de construcción territorial de paz han leído
que no hay que hablar de construcción de paz, sino de tejido de paz. En el buen vivir estamos hablando del tejido territorial que permite integrar, articular en un solo tejido, desde la madre tierra, las diferentes relaciones que se dan en un territorio. Allí existe el concepto de armonía. Pero este tejido del territorio que viene de la Pachamama, de la savia, de la sabiduría, de la tierra como ser vivo, en su concepto de unión territorial, se va integrando una concepción cosmogónica de los tres mundos. Esa concepción cosmogónica de los tres mundos tiene un enfoque central en este mundo del medio o en el mundo presente. Para la cosmogonía y cosmovisión aguá, para los pastos, los quillacinga, los diferentes pueblos de Nariño, que son 7 u 8, y para los 102 pueblos que existen en Colombia, siempre hay una cosmovisión en donde enfocan la gran mayoría los tres mundos. Este mundo presente, este mundo del medio, es el que nos da a entender fundamentalmente la riqueza de la naturaleza. Y en todo el centro, en el corazón de esta interrelación de este mundo presente, está el factor agua. Por supuesto, el verde de todos los colores, otra vez la concepción de la tierra y el aire. La concepción de los elementos que conforman la materia y la energía están presentes en este mundo del centro, en este mundo presente, en este mundo del medio, que, como lo dije, viene del tejido territorial y viene de la Pachamama. Pero este mundo del centro, este mundo del medio, tiene otros dos mundos: el mundo superior, el mundo de arriba, el mundo celestial, el mundo de los diferentes dioses, de las diferentes concepciones de los dioses que existen en todas las culturas, y exactamente está toda la integración de las diversas energías que existen en las otras dimensiones, en las otras esferas de la existencia, y que están, y que son, y que se las puede palpar y que se puede interrelacionar. Pero también existe un mundo de abajo, un mundo de los muertos, de los difuntos, del mundo subterráneo, del mundo que está debajo nuestro, que no lo podemos ver, pero que también se integra a esta gran concepción de los mundos. Y estos tres mundos se integran a través de la tierra con el ser vivo, con el ser humano, con aquel que entra, como esta niña, a los tres mundos, a la integración territorial, a la integración de la Pachamama a través de seres mitológicos, de seres mágicos, como este alegrife, que está muy bien pintado y retratado aquí y que tiene que ver con el pensamiento mágico, otra gran riqueza fundamental del buen vivir. Y termina este mural con la entrada de la niña, los mundos mágicos, el pensamiento, a integrar los tres mundos a través también de procesos de resistencia, como son las flores que están pintadas a cada lado, y como son los elementos de la fauna, de las aves, como el colibrí, el azulejo, el miranchuro, los diferentes aves que existen en medio de nuestro ecosistema, que sirven de integración y que sirven también como mitología. Esta es una aproximación al buen vivir, una integración de agua, naturaleza, sabiduría, tierra, tres mundos, cosmogonías, que nos obliga a pensar que hay otras formas de ver la vida, de ver la economía, de ver la política, de ver la sociedad, sin ser de izquierda, sin ser de derecha, sin ser apología de la violencia, sin hacer apología a las acciones armadas, haciendo defensa del derecho a la vida, de los derechos humanos, del derecho fundamental, de los derechos de la naturaleza y el derecho fundamental de todos los seres vivos. Esa es una concepción auténtica, propia nuestra del buen vivir, planteada desde Samaniego, con toda la visión de las diferentes temáticas que nos han traído aquí, el Cabildo Indígena del Sande, el Cabildo Indígena de la Montaña, los sectores campesinos, los sectores religiosos, los diferentes sectores que nos visitan aquí. A través de esas concepciones, de esa integración, hemos logrado vincular este mural para explicar el buen vivir y para decir que dónde estamos
exactamente se llama el espacio educativo para la paz y el buen vivir. Paz, que significa también una forma de alternativa al desarrollo, buen vivir, que significa una forma de alternativa al desarrollo, y para poder propiciar en este programa de diálogos sobre economías y huertas una posibilidad clave de expresar que hay otras formas de ver la vida, que hay otras formas diferentes de ver la economía y que el buen vivir entonces es una alternativa al desarrollo. Dejamos aquí este tercer programa. Los invitamos a que sigan interactuando a través de redes sociales, a que puedan reproducir también estos videos en los diferentes espacios que ustedes tengan y que nos den, por supuesto, sus diferentes expresiones. Que tengan un muy buen día.